At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile Ice Coffee, el espacio donde hablamos de agilidad y derivados aquí con mi amigo Jorge Murial, que se pone fondos que solo los veis los que nos veis en vídeo o en Twitch en directo, fondos que nadie acaba de entender. ¿Qué tal, Jorge, con tu móvil francés encima de un enchufe? Sí, intenté hacer un juego de palabras, pero creo que solo entiendo yo que es el que lo ha hecho. Entonces, no, creo que me he complicado esta vez demasiado. Has hecho el típico chiste que solo entiende el que lo hace, como me estabas diciendo hace un minuto, efectivamente. Sí. Y el que os habla, pues encantadísimo de estar aquí, Fernando Sánchez, otra vez, otra semana más, en un capítulo estándar, en un capítulo de los que pues nos abrimos el corazón a nuestra comunidad. Por cierto, bienvenidos al último par de integrantes que habéis goteado en el Discord. Estamos deseosos de escucharos. Nos han propuesto temas, han aparecido 3 temas diferentes, ha habido una votación y al final acabó ganando uno. Te odiamos, culo extremo, porque este va a ser el capítulo o uno de los capítulos más boca chancla que hayamos hecho nunca, porque nuestra comunidad quiere que hablemos de cómo se emprende de una manera ágil y además con la coletilla de cuando tienes mucho que perder, ¿no? Que básicamente yo creo que es en la mayoría de las ocasiones, salvo que seas un rico de los de verdad, de los que nunca explican cómo hicieron su primer $1.000.000, porque ese $1.000.000 se lo dio papá. Correcto. Sí, la típica historia, el típico que dice en Twitter, mis razones del éxito, ¿no? Levantarme todas las mañanas a las 5, hacerme la ducha fría, meditar 30 minutos, ser hijo de un gran empresario. Totalmente. Y hacer la cama por las mañanas. Totalmente. Entonces, bueno, si eres una persona normal, como tú, como yo, como Jorge, como pues la mayoría de las que están en nuestra comunidad, cuando te decides a emprender, pues tienes mucho que perder. Y nos preguntan pues cómo se hace esto de manera ágil en un capítulo de bocachanclismo total. Así que bueno, pues a ver qué nos sale. Al menos, bueno, pues podremos dar nuestra humilde opinión al respecto. Como no puede ser de otra manera, lo que toca, lo primero de todo es, oye, emprender de manera ágil cuando tienes mucho que perder. Jorge, que te tapas ya la cara porque no sabes por dónde salir. ¿Esto cómo lo enlazas con el manifiesto? Sí, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza cuando se emprende es precisamente respondiendo a la pregunta, ¿no? El impacto que tiene en la familia y en uno mismo. El principio muy relacionado con esto, del impacto en la vida familiar, es el de los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Cuando empiezas a emprender este principio, pues cada uno puede hacer con él lo que quiera, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que lo ignora. Acaba como dándolo todo, no teniendo ese ritmo sostenible y obviamente creando una serie de consecuencias que posiblemente hablaremos de ellas durante el capítulo de hoy. Oye, que sepas que te lo veo muy bien encontrado, ¿eh? Y es que esta semana ya lo he pronunciado. Me ha sonado ¿sabes los conceptos de Jim Collins del Good to Great? Que hay varios conceptos, que de hecho el libro hizo una web después explicando los conceptos clave del libro, y hay un concepto que es el 20 Mile March, la marcha de las 20 millas, Okay. que lo que viene a decir es que esa aventura en la que te has metido, él habla más de empresas grandes, con grandísimos proyectos y demás, pero también vale para el ejemplo de hoy. Es una marcha larguísima, o sea, es tremendamente larga, es casi infinita. Y entonces lo que él sugiere es que las empresas que de verdad son capaces
bueno, voy a dar un poquito del concepto del Good to Great, que hemos hablado de él, pero para que todo el mundo lo sepa. El Good to Great al final no es más que un estudio que Jim Collins hace, coge el Fortune 500, información histórica, traza una línea de la media, de cómo es la performance de todas esas empresas de media, y entonces se da cuenta de que hay unas que están por encima constantemente y otras que están por debajo constantemente en esa historia. Y entonces coge las que están por encima constantemente y esas las estudia, a ver por qué están por ahí encima de la media. Todo esto para decir que hay un concepto que es el de la 20-mile march, que él se da cuenta de que las empresas que están constantemente teniendo una gran performance son aquellas que ese camino a largo plazo, que es verdad que algunos momentos serán pues más difíciles, otros momentos serán más fáciles, ¿no? Lo que hacen es la metáfora de, oye, si tú tienes que recorrer un camino larguísimo que es indeterminadamente largo, lo que tienes que hacer es que cada mañana te levantas y caminas 20 millas y te vuelves a acostar a descansar. Y al día siguiente te levantas y caminas 20 millas más y te vuelves a sentar a descansar. Y así de manera constante y coherente. Un día harás 20 millas al sol perfectamente sin haberte cansado y será maravilloso. Al día siguiente igual lo vas a tener que hacer en una ventisca y una nevada que no ves un metro delante de ti y que se te congelan las puntas de los dedos, ¿no? Claro, él dice que hay empresas que lo que hacen es, uy, qué día de sol más bueno, hoy no voy a hacer 20, hoy haré 300, ¿no? Y que llegan y hacen 300 millas en un día soleado, pero acaban reventados. Al día siguiente es el día de la nieve y dicen, uy, es que está nevando mucho, no, hoy no nos movemos, hoy a descansar. Y entran en ese círculo vicioso donde al final no acaban de llegar a ningún sitio o no avanzan como deberían avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que le has dado todo esto para decirte que le has dado, que creo que una de las claves para emprender de manera ágil es esa constancia, es ese ritmo sostenible, es estar seguros de que esto que estamos haciendo lo vamos a poder hacer continuamente, aunque no sea ni lo más eficiente ni lo más mejor, pero lo podemos hacer de manera constante. Lo has clavado, tío. Gracias, Fernando. Sí, obviamente es difícil no dejarse llevar, ¿no? por la inercia de todo esto. En empresas grandes, trabajando por cuenta ajena, pues por muy bien que el CEO distribuye la visión, los KPIs, el cómo vamos, que veas perfectamente cómo tu esfuerzo se ve relacionado con las ventas y el ingreso, no tiene nada que ver con lo que ocurre cuando eres tú el emprendedor, ¿no? Que cualquier paso que haces tiene su resultado tanto positivo como negativo, ¿no? Entonces, obviamente es fácil dejarse llevar de cuanto más hago, más obtengo. Totalmente. Y además, mira, esto me lleva a otra cosa que tenía en el bolsillo desde hacía ya tiempo y que tenía ganas de compartir y que le estaba diciendo a Jorge a la entrada que este capítulo me parecía el perfecto. Fíjate que tú estás diciendo, ¿no?, que el impacto me toca a mí, ¿no? Esa cuenta de resultados, yo ahora trabajo en una empresa aún más grande que la que trabajaba antes, ¿no? Y he visto los números del 2024. Y los números del 2024 son unos números que yo no soy capaz ni de imaginar. O sea, yo no sé cuántos ceros hay ahí y qué significa eso de manera factible, ¿no? Entonces, para mí eso es una idea. Es la idea de la empresa gana mucho dinero. Claro, si eso es en mi empresa, que es lo que yo hago, ese dinero es como el recurso más importante de mi vida. Es el recurso más importante de mi vida. Y fíjate que en Stanford en el 2009 hicieron un experimento para enseñar un poco que tenemos un sesgo ahí y que le damos demasiada importancia a ese recurso. Hicieron un experimento en la Universidad de Stanford con gente que estaba estudiando negocio, en que hicieron diferentes pequeños grupos y les dijeron, mira, cada grupo tiene que hacer un negocio, tiene que montar un negocio. Tiene que montar un negocio que ha de funcionar 2 horas. Solo 2 horas. Tenéis un negocio que ha de funcionar 2 horas y os damos el capital inicial. Aquí tenéis $5. $5, 2 horas, y mañana cada uno tiene 3 minutos para presentar sus resultados. Para que todos los grupos puedan hacerlo. Sí. Claro,
hubieron muchos grupos que dijeron, bueno, pues con $5 nos vamos a un casino online, los apostamos y a ver si los multiplicamos, ¿no? En 2 horas a ver qué sacamos. O nos salimos a la puerta y corremos al súper y compramos garrafas de agua y un saco de limones y vendemos limonada, ¿no? Y a ver cuánta limonada vendemos en $5. Al final, todo el mundo empezó a pensar en qué hacía con esos $5, el capital inicial. Que si piensas bien, $5 es el equivalente a nada. Es completamente nada, ¿no? Y ahí está un poco el truco, en el que te enfocaban en ese recurso cuando ese recurso en realidad no existía. El equipo que ganó esos $5, ¿sabes en cuánto los convirtió en 2 horas? En $650. ¿Vale? Los multiplicó por 120, ¿es eso? ¿Multiplicarlos? Más o menos, Mucho, 125, algo así. Los multiplicó un montón. ¿Sabes por qué? Porque se dieron cuenta de que su recurso, el recurso con el que de verdad podían hacer negocio, no era ese dinero. Su recurso más valioso, ¿sabes cuál era? Su recurso más valioso eran los 3 minutos delante de todo Stanford. Entonces lo que hicieron fue vender los 3 minutos a una empresa que quisiera hacerse publicidad delante de todo Stanford. ¿Vale? Y vendieron esos 3 minutos por $650 a alguien que viniera a hacerse publicidad. Tú ven, que tienes 3 minutos y te publicitas, ¿sabes? Te va a escuchar gente que le interesas. Entonces, ahí hay una trampa, hay un montón de sesgos, ¿no? Es que, claro, de nuevo, boca chanclas. Ni Jorge ni yo hemos emprendido. Entonces no sabemos realmente qué se siente de verdad. Pero lo que sí que sabemos es la cantidad de sesgos que hay ahí. Mira, aquí con lo que comentas sí que surge una forma ágil de emprender. Que además, hace poquito lo comentaba con lo que la razón por la cual me gustan los sprints, ¿no? Que es enfocarse en qué podemos hacer en las siguientes 2 semanas. Aquí con lo que tú has dicho es qué podemos hacer con lo que tenemos. ¿Qué tenemos actualmente? Somos 3 personas, sabemos este tipo de cosas, tenemos este tipo de conocimientos, tenemos 5 euros, ¿o vale? Vale, sí, gracias. Estamos en una universidad, vamos a tal. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer con ello, ¿no? Y hacer como un sprint, una ventana de tiempo en la cual sacar el máximo provecho a aquello que tienes. Exactamente. O sea, emprender de manera ágil. Pues quizá emprender de manera ágil es ser capaz de valorar cuáles son tus... Fíjate, la agilidad, siempre hemos dicho que habla del valor, habla de la cadena de valor, ¿no? Pues es entender eso, es entender tu cadena de valor y decir, este es el valor que yo puedo aportar. ¿Y qué es un MVP? Un MVP no era la menor prueba de concepto que un usuario estaría dispuesto a pagar por ello, dicho así rápido y mal, pues que pueda consumir, ¿no? Y que además te valide el experimento. Lo he dicho mal para hablar de dinero. Pero es eso, ¿no? Es eso. Es algo que yo puedo entregar que valida mi hipótesis y que un usuario estaría dispuesto a consumir. Entonces, por ahí yo creo que le estamos dando a la cuerda. Por ahí sí. Obviamente no está en la mente de todos, ¿no? Es un cambio de paradigma. Un cambio de la forma que ver las cosas. A mí me gustó muchísimo, que leí hace creo que un año, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Un libro muy conocido, ¿no? Muy conocido. Y hablaba que una de las grandes diferencias, sobre todo de mentalidad, es que el padre rico, en este caso, veía siempre oportunidades de cómo ganar dinero. Es decir, estás paseando, ves algo y dices, mira, aquí hay esta casa vieja que no venden, que está situada tal, ¿y si, ¿no? ¿Y si la convertimos o si pongo aquí un tal? Ese pensamiento, esa forma de pensar de tengo estos recursos, estos conocimientos, voy a ver de qué forma voy a sacarle crédito a ello, no es fácil. No es fácil. Yo creo que es una de las cosas que tienen los emprendedores que les ayuda y que no es fácil conseguir. Dices que te lo leíste hace como un año. Por ahí, sí. Yo ese libro me lo leería como hará 12 o 15. Me acuerdo yo que estaba hace 3 o 4 empresas.
Tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Al final es un concepto de aversión al riesgo o de capacidad de asumir ese riesgo. A mí me dejó un poco frío, porque también es verdad que si lo ves desde el otro lado, claro, tanto el padre rico como el padre pobre pasa por el lado de la casa que está hecha polvo y que vale 4 duros porque nadie la quiere comprar y que tiene potencialidad para convertirse en un Starbucks. No lo sé, me lo estoy inventando. Lo que pasa es que el padre rico dice, bueno, pues igual yo pongo aquí los 100.000 euros y si al final no sale 100.000 euros, para mí es un riesgo bajo. Pero el padre pobre dice, yo también lo probaría, pero es que si pongo 100.000 euros y no sale, hostias, acabo de hipotecar media vida. ¿Sabes? Entonces hay ahí un tema, y yo creo que es un tema de afección o aversión al riesgo. No es solo un tema de mentalidad, de ser capaz de ver las posibilidades, las oportunidades, sino cuánto de riesgo queremos asumir. Probablemente están correlacionadas, ¿eh? Y si tenemos cierta más aversión al riesgo, nos estamos dejando de ver oportunidades que están ahí y que podrían funcionar. Y hay un ciclo de miedo de lo que podría perder que te bloquea totalmente. Pero me pareció que lo había escrito un padre rico el libro, ¿sabes? Me pareció que lo había escrito un padre rico. A ver, yo no lo entendí tanto así, porque, a ver, no hace falta empezar... Ahora dirá, no lo entendí tan así porque mi padre es rico. No, es broma, No, Jorge. No empezar obviamente comprando el Starbucks, sino pues aquello que uno pueda, ¿no? Obviamente la tolerancia al riesgo todos tenemos muy distinta. Totalmente. Mi hermano es todo un emprendedor, he de admitirlo. Su tolerancia al riesgo es muy alta. ¿Vale? Y ha hecho empresas, ha hecho proyectos, ha hecho miles de cosas. Hablaba con chinos usando Google Translator hace 15 años. Dios mío, a saber lo que estaba diciendo, ¿eh? Y yo soy todo lo contrario. O sea, yo tengo que tener todo atadito, todo claro. Mi aversión al riesgo es mucho menor. Quizá eso me han pedido dar el paso, ¿no? Totalmente, sí. Ahora, además, en el periodo de incertidumbre que hay, pues vienen ideas de, oye, ¿y si muevo por aquí, muevo por allá, no sé qué? Yo creo que es empezar, ¿no? Creo que Culo Extremo también comentaba de esto, de no afectación a la familia. Es otra cosa también que uno tiene en mente. No es lo mismo uno que a lo mejor está solo, tal, no sé qué, que uno con hipoteca, hijos. El impacto del fallo, ¿no? Ya trayéndolo un poco también a lo que estábamos hablando antes, el impacto al fallo, el error es mucho mayor. Y a la vez, fíjate, y de nuevo, voy a hacer una generalización muy grande que podría llegar a ser hasta ofensiva, pero para que se me entienda. Yo creo que el oyente medio me va a entender. Yo, personalmente, he estado en alguna fase de mi vida en que a mí me sobraba mes al final del sueldo. O sea, no al revés, me sobraba mes al final del sueldo. Y he tenido cerca amigos, familia, que también han pasado por otras calamidades o momentos difíciles. Y la experiencia es que el ser humano es extremadamente resiliente. Y dicho así a lo bruto, de todo se sale. O de casi todo se sale. ¿Vale? Aún así, teniendo un poco esa experiencia de todo se sale y de la resiliencia del ser humano, que seguramente pues es lo que ha ido viviendo tu hermano, ¿no? De decir, oye, voy a ir probando cosas, y algunas le habrán salido y otras pues puede que no le hayan salido. Pues bueno, pues sabemos otros en los que nos cuesta más, ¿no? Y nos escudamos. Esta semana conocí a un compañero de trabajo que también pues está un poco en mi situación, tiene varios hijos y trabaja en una cosa muy parecida a la mía, es incluso un pelín mayor que yo, que eso es como del Pleistoceno, y también tiene una familia con varios hijos y un pasado informático reconvertido a algo más, es igual. La cuestión es que yo siempre... La familia, nombrar la familia. Yo siempre he valorado decir, voy a intentar mover la familia lo menos posible, vamos a ponérselo un poquito más fácil. Él se ha pasado toda la vida dando tumbos,
Me decía, yo es que he trabajado en Dubái, en no sé dónde, en no sé cuántos, en Canadá, en tal, y bueno, y ahora por fin me he vuelto a España. Y dices, bueno, podía haber sido ahora o podía haber sido cualquier momento. Entonces, bueno, hay ahí cosas que igual estamos valorando como impedimentos, que no son impedimentos, son riesgos a valorar y a asumir o a mitigar, etcétera, etcétera. Sí, sí, aquí recuerdo mucho creo que es una charla o algo así de Tim Ferriss. Uh-huh. Tim Ferriss es un influencer de estos, ha escrito bastantes libros, el de la semana laboral de 4 horas, por ejemplo, y habla de una cosa que me gusta mucho, que es como ir al peor caso, ¿no? Como afrontar tu pesadilla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira, pues pongo este dinero, tal, lo pierdo todo, pierdo la casa. Bueno, ¿y qué? Sí, 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 sí. Dice, bueno, tendría que ir quizá a dormir con mis padres, no sé cuántos. ¿Y qué? Bueno, pues tal, que quizá me vea mal o que me sienta. ¿Y qué? ¿No? Y al final, cuando llegas al final de eso que piensas que es lo peor que puede pasar, dices, pues es verdad, Sí, pues no sí. es tanto problema. Y al final dices, bueno, pues ahora asumo todos esos riesgos que pudieran pasar en el futuro o no. O no. Vale. Por enlazarlo, claro, nos decían emprender de manera ágil, ¿no? Por hacer un poco de recap de lo que vamos diciendo en cuanto a la manera ágil, no caer en el sesgo de que el recurso, lo que mueve tu empresa, lo que mueve tu emprendeduría es el dinero. Hay muchísimas otras cosas que mueven tu emprendeduría. Hay que centrarse en la entrega de valor. ¿Cuál es el valor que yo aporto que es diferencial? Hay que darse cuenta de si eso lo podemos hacer de manera sostenible y continuada, como el manifiesto nos está diciendo. Hay toda una serie de claves en el ámbito de la agilidad que nos están diciendo cómo debería ser esa emprendeduría para que funcione, entre comillas. Yo añadiría uno más, además el relacionado con el principio ágil que he comentado, que es el de la motivación. Porque, como bien has comentado lo de las 20 millas, ¿no? Hay días soleados y hay días de mierda, hay días de lluvia. Uh-huh. Si ahora lo comentaré en la recomendación, pero hay gente que dice que si lo haces solo por dinero, no lo hagas, ¿no? Que tiene que haber algo más. Obviamente, cuando uno emprende, pues hay una serie de motivadores que están on fire, ¿no? El de la libertad, el del propósito, el de que quizá el socializar, el poder, la autoridad, ¿no? Todos estos motivadores de Jürgen Apelo, de Management 3.0, prácticamente todos están on fire cuando uno emprende. Entonces, asegúrate de cuando das el paso que no sea únicamente por dinero, porque el dinero puede que en algún momento no haya. Totalmente, totalmente. Y si tu única motivación para emprender es me voy a hacer rico, pues ahora mismo no tengo las estadísticas encima de la mesa y no las recuerdo y me las estaría inventando, pero el número de emprendedores que la palma y que su empresa cierra, acaba caput, es descomunal de grande. Y creo que Jorge igual sí que tiene el número delante. Tengo algo como que, por ejemplo, el 90% de las empresas no llegan ni a los 10 empleados y el 98% menos de 50. Por lo tanto, no hay que esperar crear una nueva Silicon Valley. Claro, claro, si tu motivación es que me voy a hacer inmensamente rica o rico, lo veo difícil. Desde aquí, querida personita que nos escuchas, si tuviera que apostar esos $5 a que te va a pasar, los apuesto al no. Claro, claro. Entonces, asegúrate que tengas algo más, ¿no? El propósito, el trabajar por tu propia idea, ¿no? No sé si era Steve Jobs en una de las charlas estas que hizo a una universidad, él motivaba a no trabajar por las ideas de otros, que sería trabajar por cuenta ajena, sino trabajar con las propias ideas. Eso debe ser un motivador también para emprender. Hombre, anda que no.
sentirse una cosa suya. ¿Sabes que se ha acuñado ya desde hace bastantes años un sesgo cognitivo de los chorrocientos que hay, que es el efecto IKEA? Que es que le damos más valor a algo que hemos hecho nosotros. Algo que hemos montado nosotros, algo que hemos fabricado nosotros, le damos más valor que su exacto equivalente en el que no hemos trabajado. Y de hecho se hizo una prueba con 2 grupos en que a uno le ponían el mueble de IKEA montado y le preguntaban cuánto pagarían por eso, y otro lo que hacían era meterlo en una sala, que montaran el mueble, y una vez estaba montado el mueble que dijeran cuánto pagarían por eso, y los números que daban los que lo habían montado eran mayores que los que daban los que no lo habían montado. Sí. Obviamente, un empresario que sale un viernes y después de una semana de haber tenido éxitos, con gente que ha estado contenta trabajando con él, esa sensación tiene que ser la hostia, tiene que ser la bomba. 20 segunditos antes de los últimos 5 minutos, que tengo aquí el cronómetro contando. Emprender de manera ágil. Bueno, pues emprender es asumir riesgos. Y encontrar oportunidades. Y emprender de manera ágil es encontrar ese valor que estás aportando, que no tiene por qué estar focalizado en el puro dinero. Atención, no te vas a hacer rico, lo decíamos hace un minuto. Y ser constante, coherente y no parar de avanzar y pivotar cuando es necesario pivotar, ¿no? Que también ahí bienvenido cambio, incluso en las etapas tardías del desarrollo. Sí. Nos quedan 4 minutos y medio. Yo a Jorge le había dicho, oye, ¿y si decimos otro libro, este más? Y Jorge me decía, no, tengo una idea de lo que hay que proponer hoy. Y adelante con la idea. Sí, lo que propongo yo es suscribirse a la Bonilista. La lista de distribución de David Bonilla, al que seguramente jamás podremos estar agradecidos, porque es con él con el que empieza a subir los oyentes de este podcast, que cuando le hicimos la entrevista hace ya como 3 años. Sí, a ver, él escribe religiosamente un artículo cada semana, que creo que además lo publican en La Voz de Galicia. Ah, sí, eso no lo sabía. A ver, que está muy implicado con Galicia y que siempre que puede hace cosas por y para Galicia, eso sí, pero no sabía que lo publicaban también en prensa. Mira, estoy yendo para atrás, porque antes de la Bonilista se llamaba Bonillaguare. Sí. Estoy entrando en 2016, 2015. Bueno, no soy capaz de encontrar el primero que recibí. ¿Conoces el proyecto nuevo que ha hecho, el de Mono? Para que es un proyecto meta, es un proyecto de la gestión de la comunidad que recibe la Bonilista. Lo digo porque si entras ahí en tu perfil verás desde cuándo la recibes y todo eso. Ya lo he encontrado, 27 de mayo de 2012. Toma ya. ¿Por qué lo recomiendo? Porque habla mucho de esto. David Bonilla es una de esas personas emprendedoras, ¿no? Que siempre tiene ideas aquí y allá. Y lo bueno es que en su Bonilista es totalmente transparente. Tanto a nivel de números, creo que vendió la empresa esta de venta de videojuegos por €1. Sí. Como además el impacto que tiene en su entorno, en su familia, en sus hijos, en su salud incluso, ¿no? Entonces yo creo que es una buena historia, un buen personaje para ir siguiendo si realmente estás interesado en emprender o estás emprendiendo y quieres ver cómo alguien más está pasando ese día a día. Totalmente. David es un tío que no deja indiferente a nadie. Conozco a gente que me dice, al Bonilla no le trago. Y conozco a gente que me dice, hostia, cómo mola el Bonilla. Entonces, pues es alguien que no deja indiferente a nadie. Pero más allá de las valoraciones que se puedan hacer de su persona, la verdad es que el tío se podría considerar del grupo de emprendedores patrio, pues a uno que parece que le ha ido bien. Y en ese grupo no se estila el explicar con pelos y señales todo lo que se hace, todos los numeritos, cuáles son las cosas no tan bonitas de que te vaya bien, etcétera. Sí, de hecho, últimamente se había tomado un año sabático y ha estado explicando pues cómo ha ido viviendo ese año sabático,
que parecería que sería como la panacea, ¿no? De me ha ido bien, me he vendido la empresa, he ganado dinero, ahora tengo un año para mí, ¿no? Y todo el mundo lo pintaríamos como estar bebiendo cócteles dentro de un coco en la playa. Y la verdad es que he escrito algunos artículos explicando lo perdido que se ha sentido perdidísimo. Sí. Entonces, bueno, muy buena recomendación. Hay cosas chulas ahí en esa lista. Yo creo que ya por cerrar, creo que es algo que cuando ya empiezas es muy difícil volver. Sí, supongo que sí. No me ha pasado nunca, porque llevo 25 años currando, que se dice pronto. Mi primer trabajo, Jorge, tirando atrás, lo primero que hice, que fue escribir artículos en prensa, era el 99. Era el 99. Siempre lo he hecho por cuenta ajena, siempre. No sé qué me pasaría si probara lo contrario, pero es verdad que es un mundo diferente. Es cruzar al otro lado. Sí. Tomar la pastilla roja. Es cruzar al otro lado. Bueno, pues no ha quedado tampoco tan mal, ¿no? Jorge y yo estábamos comentando que este capítulo, a ver cómo nos salía, siendo un capítulo de extremada opinión. Sí. Yo, gracias y ya nos veremos a culo extremo por proponer el tema. Nos encontraremos por los bares. Sí. Gracias a ti, Jorge, por estar ahí media hora más en Ayala's Coffee. A ti, como siempre, Fernando. A los que nos escucháis, pues por lo que he empezado diciendo en el primer momento, haceos del Discord, que ahí es donde pasan cosas muy chulas y donde se proponen temas tan geniales y difíciles como este. Y en cualquier caso, pues nos volveremos a escuchar la semana que viene. Adiós. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.